Bienvenidos al canal Ulisofi. Suscríbanse, denle campanita. Nos urge realmente ahorita más suscriptores por la cuestión de incentivar a todos aquellos que nos hacen favor de colaborar en el equipo y también en el propio equipo aquí del canal de Ulisofi para continuar haciendo los videos de propagación de cultura. Tenemos también pues a excelentes especialistas en la materia. La mayoría tienen incluso doctorado en diversas especialidades. Hemos enfocado mucho en derecho y próximamente haremos otras aportaciones de la ciencia y la tecnología. Nos acompaña de nueva cuenta la doctora Raquel Sandra Contreras López, que ha estado ocupada en unas cuantas semanas, pero nos hace favor de estar aquí en el canal para todos ustedes. En esta ocasión hablando sobre una cuestión muy importante como es la donación en México. Que esto pues los abogados la conocemos, pero de manera práctica la gente en general la conoce poco y pues me parece que vale la pena saber un poquito más del tema. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida y pues la dejo aquí con su público. Gracias. Gracias, doctor, con el gusto de estar aquí nuevamente con usted y con su gentil público que nos escucha, nos sigue en esta clase de red tan útil para hoy en día para la difusión del derecho, entre otras redes que tenemos. Entonces, como usted lo comentó, me parece muy interesante el tema de la donación vinculada con el momento en el que se perfecciona el contrato. Y para esto, en lo que es la doctrina, se ha hablado de varios sistemas para el perfeccionamiento del consentimiento, el cual puede ser entre presentes, con plazo y sin plazo, y entre no presentes, también con plazo y sin plazo. En el caso del perfeccionamiento de los contratos entre no presentes, significa pues que no están en el mismo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, como venía diciendo, en la doctrina se han dado varios sistemas de perfeccionamiento. Está el de la declaración, que solamente se le ha mencionado desde el punto de vista doctrinario, porque en la práctica pues no ha estado vigente, que es cuando la policitación llega al presunto aceptante y a 1 kilómetro, varios kilómetros, cientos de kilómetros, declara que la acepta. Pero pues si es independientemente de la distancia en la que se pueda hacer esta clase de policitaciones, pues en nuestro oído humano tiene cierto alcance. Entonces, por lo tanto, este sistema de la declaración, pues no ha tenido vigencia, como venía mencionando, porque se queda, esa aceptación, pues se queda en el espacio en el que se hizo. Después está el sistema de em, del envío, es el segundo sistema, que es el aceptar, no solamente aceptar, sino enviar esa aceptación al, al policitante. En este caso, el envío de la aceptación fue vigente en el Código Civil, en el Código de Comercio a partir de su publicación, y estuvo vigente este sistema hasta el año 2000, cuando el legislador, cuando reformó y publicó el código llamado Código Civil Federal, el 29 de mayo de 2000, también se publicaron reformas al Código de Comercio, cambiando el sistema de perfeccionamiento de los contratos en materia mercantil, que hasta ese entonces, como vengo diciendo, era a través del sistema, de esta clase de sistema en el que se envía la respuesta y eh, se regula el sistema de la recepción, al igual que está establecido en el Código Civil Federal en materia de contrato.
en el artículo 1807, que es cuando se perfeccionan los contratos, cuando se recibe por parte del policitante la aceptación. Y un cuarto sistema es el de la información, que no ha sido bien entendido. El sistema, esta clase de sistema, solo se aplica en materia de contrato de donación. Entonces, recapitulando, la regla para el perfeccionamiento de los contratos en materia tanto civil como mercantil es el sistema de la recepción, que es cuando el policitante recibe la aceptación. Y como excepción, el sistema de la información, que es cuando el policitante no solamente la recibe, se da por informado, porque por eso se llama de la información. Cuando el policitante, además de recibir la aceptación, se da por informado. Y de alguna manera, a través de un medio físico, primordialmente a través de que quede expreso así en los autos de la escritura que se levante para formalizar el contrato de donación, quede también a través de esos medios, pues explícita la información que por medio de la cual el donante se da por informado de que su donación ha sido aceptada. Sin embargo, en el Código Civil de tanto federal como la Ciudad de México y en la gran mayoría de códigos civiles, la redacción no es lo idónea que debiera ser para que se entendiera el sistema de la información en este sentido. Y en el artículo 2340 se establece la donación es perfecta, pero la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y la hace saber la aceptación al donador. Entonces, si nosotros nos atenemos a la redacción, dice la donación es perfecta desde que el donatario la acepta, sí, el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador. ¿Qué significa? Que la envía, el sistema, el que la envía, el donante la recibe y el donante se da por informado de que su donación fue aceptada. Porque si nada más se envía la aceptación y la recibe el donante, pues se queda en el sistema de la recepción y no en el sistema de la información, que es darse por informado y que este hecho quede expreso a través de los medios que el propio legislador establece. Tratándose del contrato de donación, tiene que ser de manera expresa, por escrito, y que se haga constar precisamente en esas constancias que conforman el acto jurídico de la donación y en los documentos del notario público. ¿Por qué? Otro tema, en el caso de la donación, y esto haciendo una recapitulación también de los elementos de existencia, es la voluntad, el objeto y en algunos casos, de manera excepcional, una forma solemne. En el caso de la donación, la escritura no es una forma solemne, es un requisito de validez. El contrato de donación será perfecto cuando esas dos voluntades, solicitación y aceptación, se unan en una sola voluntad, llamada consentimiento. ¿Y cuándo se da esta integración del consentimiento? De acuerdo con la propia doctrina, el artículo 2340, aunque muy mal redactado, cuando el donante se dé por informado de que su donación fue aceptada. Sin embargo, esta deficiencia en la redacción, pues, ha permitido que se hagan un sinfín de interpretaciones con relación
a esta forma de considerarse integrado el consentimiento, principalmente pues, por los fedatarios públicos que deben darle esa formalidad al contrato para que sea válido, no para que exista, para que sea válido, para que cumpla con la forma. Puede en algunos casos ser la donación de carácter verbal o por escrito privado. Sin embargo, aún tratándose de la donación de bienes muebles, cuando el valor de los mismos rebasa la cantidad de 5,000 pesos, y estos 5,000 pesos debe de entenderse que son aquellos que se contemplaban, que estaban todavía sustentados en oro, que estaba en las arcas del Banco de México a principios del siglo XX, no los 5,000 pesos de hoy en día que están más devaluados y ya ni siquiera en el papel en el que están. Así Entonces ya es. 5,000 pesos en papel, pues sí nos son útiles, pero pues ya ha perdido totalmente el valor adquisitivo la moneda. Entonces, bueno, aún tratándose de bienes muebles con un valor superior a 5,000 pesos, de acuerdo con el Código Civil, debe constar en escritura pública para que sea válido ese contrato de donación, con mayor razón tratándose de bienes inmuebles, por lo que este tipo de contrato de liberalidad, este contrato gratuito, en principio debe celebrarse pues ante la fe de un notario público para los efectos de su validez. Su perfeccionamiento es otra cosa. El perfeccionamiento, de acuerdo con el artículo 1796, es cuando se une por licitación y aceptación. Esto es, cuando se une estas dos voluntades con relación a un objeto posible. Por lo tanto, se perfecciona el consentimiento. Como vengo diciendo, entre no presentes a través del sistema de la información. Y hay otro sistema que es el sistema, no hablan todos los doctrinarios sobre él, pero pues existe nuestro sistema jurídico, que es el de la inscripción en el registro público de la propiedad, cuando se trata de la transmisión, extinción, modificación del derecho real de propiedad sobre un bien inmueble que debe de inscribirse en el registro público de la propiedad para poder existir. Y esto ocurre en el Código Civil de Quintana Roo, solo para la transmisión, extinción, modificación del derecho real de propiedad sobre bienes inmuebles o constitución del derecho real de hipoteca. Si no se inscriben en el registro público de la propiedad, pues no existe la transmisión del dominio, no existirá. Pero eso solo en el Código Civil de Quintana Roo, en el que para estos efectos su registro público es de carácter constitutivo y no de carácter publicitario como lo es en el resto del país, por lo que se refiere a la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles y constitución del derecho real de hipoteca. Y volviendo al tema de la donación, tengo aquí es una tesis aislada que se dictó en la novena época, en la que se dice donación, contrato de donación se perfecciona cuando se prueba el acto de donación. El donatario la acepta y lo hace saber a la donante. Esta es en la legislación del Estado de México, esta tesis aislada, pero se aplica. Esto es cuando se acepta, no solamente cuando se acepta, se envía y se recibe por el donante, sino cuando el donante se da por informado de que fue recibida, fue aceptada su donación. Hay otras tesis, por ejemplo, en el caso, esta es también una tesis aislada, pero de la 10ª época, en la que se dice donación de inmuebles. Para su perfeccionamiento, la aceptación del donatario debe realizarse en escritura pública y en vida del donante. Sí y no. O sea, el perfeccionamiento, vuelvo a repetir, conforme al artículo 1796,
se da por el acuerdo, por la integración del consentimiento, y si es entre no presentes, a través del sistema de la información. Cuando sí se requiere que conste en una escritura pública, pero esto no es en función de su perfeccionamiento, sino en función de su validez. Y ahí se ve que ha habido una terrible confusión en el que son los elementos de existencia, cómo se perfecciona el consentimiento entre presentes y no presentes, entre los que son requisitos de validez, inclusive los desconocidos en la doctrina y en la práctica como requisitos de eficacia. Entonces, esto es un tema muy de carácter técnico, muy importante de conocer, de carácter técnico, pero que también trasciende la práctica, sobre todo en la interpretación que se debe dar de este artículo 2340 por parte de los fedatarios públicos y también por los operadores jurídicos que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque aquí, como se puede desprender de esta última tesis aislada dictada en la 10ª época, se confunde perfeccionamiento con validez. No pueden, no son lo mismo, no son lo mismo. Pero la cosa va todavía más delicada, porque se ha hecho ya una distinción entre la donación simple entre cualquier persona y la donación entre cónyuges, que originariamente nuestro Código Civil publicado en 1928, siguiendo mucho la tradición de los anteriores códigos, se decía, capítulo 8 de la donación entre consortes, artículo 232. Los consortes pueden hacerse donaciones, pero solo se confirman con la muerte del donante, con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos. Bueno, eso fue en el año 1928. Sin embargo, este Código Civil Federal en materia de aplicación para toda la República en materia federal, y para el de aplicación local para el entonces Distrito Federal, fue modificado posteriormente para quedar como actualmente se regula esta disposición en el artículo 232. Vean ustedes lo que hoy en día se establece. En el mismo capítulo, mismo artículo, los cónyuges pueden hacerse donaciones, con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales ni perjudiquen el derecho de los acreedores alimentarios. Entonces se suprimió, se derogó de la norma correspondiente lo que establecía, pero solo se confirman con la muerte del donante. ¿Y por qué se modificó, se reformó este artículo derogando esta parte? Para hacerla congruente con la naturaleza de la donación, que es un acto, es un contrato unilateral, gratuito, que se debe celebrar entre presentes y perfeccionarse entre presentes y solo respecto de bienes presentes del donante. Cuando el perfeccionamiento se haga posterior a la muerte del donante, entonces ya será un acto traslativo, pero mortis causa, ¿sí? Un acto de gratuidad mortis causa. Y el propio legislador, como reglas de la donación, establece en su artículo, vean ustedes, artículo 2338. Las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley. Artículo 2339. Las donaciones que se hagan para después de la muerte del donante se regirán por las disposiciones relativas del libro tercero y las que se hagan entre consortes por lo dispuesto en el capítulo 7º, título 5 del libro primero. Entonces, ya el sistema de la información. Pero se han dictado jurisprudencias ya en la 11ª época
tomando como En época base, actual, aclararíamos para el público, efectivo, los criterios para, del Poder Judicial de la Federación en la época actual, a en partir del esta año, cuarta transformación en México. a Sí. partir de las reformas que hubo en materia eh, de procedimiento judicial, todas las reformas que hubo en la legislación en materia de amparo y demás. Sí. Y esta época que comenzó en mayo de 2021. Entonces, esta es la 11ª época. Entonces, se dictó, tengo aquí la tesis primera, primera J 30 diagonal 2022 y la primera J 106 2022. Y en la primera de las mencionadas dice donaciones entre consortes, se perfecciona hasta la muerte del cónyuge donante, de acuerdo con la interpretación de los artículos 232 y 233 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Después la otra jurisprudencia es para los artículos 255, 256, 257 del Código Civil de Aguascalientes. Los artículos 232, 233, 234 del Código Civil del Estado de Nuevo León y los artículos 767 y 768 del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, no hay que olvidar que si es jurisprudencia, independientemente del circuito en el que haya sido dictado, pues obliga al resto de las autoridades judiciales. Entonces, en este caso, estos artículos en materia de donaciones entre consortes no reformaron su artículo correspondiente como lo hizo el Código Civil Federal en el sentido de suprimir que la donación se entendía perfecta hasta la muerte del donante. Esto, el Código aún de aplicación en materia para toda la República, en materia federal, se suprime y por lo tanto la donación entre cónyuges se perfecciona a través del Código, por aplicación del Código Civil Federal y el Código Civil para la actual Ciudad de México, se perfecciona, ya sea entre consortes o no consortes, a partir del acuerdo de voluntades y en el momento en que el donante se da por informado de que fue aceptada su donación. Estos códigos civiles no reformaron sus artículos correspondientes y por lo tanto en las donaciones entre consortes se van a perfeccionar hasta que muere el donante. ¿Qué significa? Que ya no es una transmisión entre vivos, es una transmisión entre mortis causa, del acervo hereditario de una persona que ya murió a sus herederos y no a un donatario porque ya no tiene ese carácter de donatario. Entonces vean ustedes que el legislador establece y modifica su norma 232 para darle congruencia a la donación, para que no esté desfasada a una donación simple o de una donación entre consortes, para hacerlo armónico. Los otros códigos civiles, de manera desafortunada, no hacen esa reforma y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia establecen esta regla, esta jurisprudencia, que ya es de aplicación para todas las autoridades jurisdiccionales y judiciales, independientemente de que en el Código Civil Federal se diga otra cosa, y de que en el código, y que otros códigos civiles diferentes a estos que nombré, de Nuevo León, Quintana Roo, de Chihuahua, pues establezcan una forma de perfeccionar diferente. Mencioné Aguascalientes, sí fue Aguascalientes, Nuevo León y Quintana Roo. Entonces, a mí me parece
pues preocupante. Debe de haber una armonía en los códigos cuando se dicta una jurisprudencia, porque pues va a obligar a todo, como una regla que viene desde arriba, una disposición, una interpretación que se hace de la norma y que va a obligar a las autoridades judiciales que van a tener que conocer de donaciones entre cónyuges. En lugar de haber tomado como base el Código Civil Federal y lo que dice el Código Civil Federal, tomaron como base para una jurisprudencia lo que dice en el principio estos 3 códigos civiles y que definitivamente rompen con lo que es la sistematización en la transmisión de bienes de un acervo hereditario, particularmente de un bien inmueble o de una, porque la donación puede ser de un bien o de varios bienes o de la totalidad del patrimonio del donante en principio. Ahí hay ciertos cambios dependiendo de los códigos civiles en el que se establece que solamente puede ser de un bien o de un conjunto de bienes y no, ya no regulan la donación que es de todo el patrimonio, como en el caso de Puebla, que solamente se refiere a un grupo de bienes, para evitar las interpretaciones que también hay a partir del Código Civil Federal cuando se trata de una donación de todo el patrimonio. Entonces, por lo tanto, haciendo un resumen de esto, creo que sí es bien importante cuando se elaboran jurisprudencias que haya una armonía, porque en las disposiciones tanto del Código Civil Federal como de las disposiciones que hay en otros códigos civiles y particularmente de aquellas normas que rigen ciertos actos jurídicos. Entonces, la donación es un contrato unilateral y gratuito entre presentes y que se perfecciona entre presentes respecto de bienes presentes. En cambio, el, el, el acto unilateral o si esto es a través de un testamento o la transmisión de un acervo hereditario mortis causa, ¿sí? Va a ser también de carácter gratuito, ya sea a título universal a través de un testamento, a título particular a través de un legado, pero es precisamente mortis causa. Esto es, después de la muerte del titular de ese acervo hereditario, de ese conjunto de bienes pues que puede ser de una gran naturaleza, siempre que sean de carácter patrimonial económico. Derechos de crédito, derechos reales, inclusive de derechos de autor en su parte económica y de otra clase de derechos que sean transmisibles a los herederos. Entonces, este tema me parece sumamente interesante y hay esta otra también, bueno, que esto que ya lo comenté, y que hay pues un desfase entre lo que se considera elementos de existencia y lo que se consideran requisitos de validez y lo que son requisitos de eficacia. Pues y volviendo al tema que ya vimos en otros cursos, en otras pláticas, y que parece solamente teoría, y que pareciera que no es importante para ahora los temas tan mencionados y hablados, vinculados con los derechos humanos. Pero la técnica jurídica es básica para una interpretación sistemática de lo que es la ciencia del derecho. Más particularmente en estos momentos, cuando ya tenemos publicado un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que habrá que unificar todas estas cuestiones en cuanto a qué son elementos de existencia, qué son requisitos de validez que debe cumplir el acto, para que en un momento dado, pues se hagan valer el conflicto ante tribunales, ¿sí? Siguiendo ahora, pues estas disposiciones generales que van a unificar el procedimiento tanto civil como familiar. Pues doctora, muchísimas gracias. Podría ser que faltaran algunas aristas, algunas cuestiones que comentar. No sé si podríamos hacer un programa
sobre algunos temas que pudieran, en relación a la donación, que pudieran quedar en el aire y que pudiéramos hacer otro subsecuente programa, doctor. Me parece, sí, muy interesante que hubiese preguntas, que hubiese inquietud Sí, en nuestros seguidores para que se les diera contestación, pues sí sería pues realmente muy alimentador. Y sí, claro que sí. Y ya no me quiero extender más porque corre el tiempo y se nos corta la doctora, bueno, comunicación. Entonces, por ello es que lo he resumido en esta parte de esencia en cuanto al tema de la donación, por lo que se refiere a su perfeccionamiento y distinción entre elementos de existencia, el perfeccionamiento del consentimiento que es entre no presentes. Claro, la donación también puede ser entre presentes, que es una solución que se dio por cierto sector de los fedatarios públicos, notarios públicos, ante el problema de tener que interpretar la mala redacción del 2340, un sector de la doctrina, un sector de notarios, para evitar esto, entonces celebraban y siguen celebrando los contratos de donación entre presentes, para que se perfeccione el consentimiento entre presentes y no tener que interpretar este artículo 2340. una cuestión Así que práctica. sí, es una cuestión práctica y evitar en un momento dado que se impugne no de inválido el contrato de donación, sino de inexistente, porque el perfeccionamiento está vinculado con la existencia del acto jurídico bilateral de la donación. O sea, un acto es un contrato de carácter unilateral y gratuito. Doctor, Entonces, sí, creo que esto sí es importante. Algunos otros notarios, que además son maestros académicos, ya sea de diferentes universidades del país, pero particularmente los que conozco de la Ciudad de México, que son maestros de contratos, para efecto de interpretar este artículo, lo que hacían era hacer constar en la propia escritura, en los documentos anexos que integraban la escritura pública en el que se hacía constar la donación, esa aceptación, esa, no solamente la recepción de la aceptación, sino la información por parte del donante de que había sido aceptada la donación. la Entonces, donación. es algo particular en el contrato de donación unilateral y gratuito, en el que el legislador lo presume entre no presentes. Es algo muy particular, lo presume celebrado entre no presentes y perfeccionado por este cuarto sistema de la información, que como vuelvo a repetir, pues no debe de entenderse como un contrato perfeccionado a través del sistema de la recepción, que es enviar la respuesta y ser recibida por el donante. Ahí sería el sistema de la recepción. El sistema de la información es cuando el donante se da por informado de que esa policitación fue aceptada, para que sean sistemas distintos, ¿sí? Si no sirve el sistema de la información, bueno, suprimir el sistema de la información y que eso sea el de la recepción, ¿sí? Pero, pues, más que nada es reformar ese artículo 2340 del Código Federal, del Código de la actual Ciudad de México, y los artículos respectivos de los restos de las entidades federativas para darle esa interpretación correcta, que se perfecciona el contrato de donación cuando el donante se da por informado de que fue aceptada su donación o su acto de liberalidad. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Le agradezco de verdad que conceptos tan importantes que ha desarrollado y que se seguirán desarrollando, que usted así lo tiene bien. Gracias a todo el público. Suscríbanse, por favor, denle campanita, denle ahí, levanten la manita también, ahí me gusta y una manita. Y pues nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.